Reverendo Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia de aquí de Laredo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este domingo de Pascua. Es un placer, un gozo siempre estar con ustedes ahí y tener la oportunidad de compartir algo con nuestra comunidad de Laredo. Gracias, Reverendo. En su opinión, ¿cuál sería el principal mensaje de esta celebración de la Pascua en medio de la pandemia? Bueno, el mismo mensaje que se viene transmitiendo por más de 2000 años, que Cristo ha resucitado, Él vive y Él está a la derecha del Padre. Y sobre todo que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, de esta crisis que estamos viviendo, saber que esto es para nosotros sirve de aliciente, de esperanza, de estímulo, de inspiración para continuar navegando en medio de todas estas circunstancias, no tan solo de la parte de la enfermedad, sino también de las consecuencias, las situaciones económicas, el problema de no ver a la familia, todas estas cosas que han sido el resultado de esta pandemia. Gracias a esta resurrección que celebramos, que conmemoramos en este día, porque recordar todo el mundo recuerda, pero conmemorar implica que nosotros entendemos lo que aconteció ese día y eso pues nos llena de esperanza para continuar hacia adelante. Reverendo, en la misa de Pascua oficiada el día de hoy por el Papa Francisco en el Vaticano, este pronunció un mensaje a favor de la internacionalización de las vacunas y abogó por la distribución equitativa de las vacunas, sobre todo a países pobres. ¿Está usted a favor de las vacunas contra el COVID-19? Claro que sí, claro que sí. Yo considero que todo creyente, todo ciudadano, toda persona debe vacunarse. Yo estoy completamente vacunado. Sabemos, hemos escuchado en los medios, los diferentes medios, las plataformas sociales, a diferentes tipos de líderes religiosos que se están pronunciando en contra de la vacuna. Yo considero esto verdaderamente un hecho completamente irresponsable, porque no existen evidencias científicas que puedan determinar que esta vacuna puede ser de alguna manera a afectar al ser humano y menos desde el punto de vista espiritual. Hemos estado escuchando que no, porque tiene un chip, porque puede ser la marca de la bestia, todas estas cosas. Definitivamente, ninguna de esas aseveraciones son completamente correctas, ni tampoco tienen ningún tipo de fundamento bíblico. Incluso, reverendo, si me permite, han habido también muchos comentarios en torno a que una determinada vacuna, la Johnson & Johnson, Mm. está elaborada en base a material fetal, de fetos. Y Sí, hay algunos, como usted bien menciona, líderes religiosos que han dicho, si se van a vacunar, pónganse tal vacuna, pero no se pongan esa. sí. Bueno, ah, tenemos que entender lo siguiente. Obviamente, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, en mi caso, Ujú. nosotros estamos completa y totalmente opuestos al aborto. Consideramos esto un hecho trágico y consideramos esto un asesinato de criaturas, de niños. Esa es nuestra posición, inclusive bíblicamente respaldada. Esa es nuestra posición. Pero en este caso, desde luego, nosotros entendemos que la situación que estamos nosotros viviendo con esta pandemia requiere de tomar medidas extraordinarias, medidas fuera de lo común, medidas las cuales probablemente en alguna forma u otra no estemos de acuerdo, pero son necesarias para poder contener el avance de esta pandemia. El asunto del aborto nosotros lo podemos pelear en otro foro, pero no considero que el foro de la vacuna es el foro adecuado para nosotros debatir el issue del aborto. Yo he recomendado a las personas, bueno, como decía el apóstol Pablo, por cuestión de conciencia, ¿no? Usted piénselo. Yo soy de la opinión, como el doctor Fauci dice, usted agarra la primera vacuna que venga y agárrela y sosténgala, ¿no? Y úsela. Póngasela, no solo sosténgala, póngasela. Póngasela, o sea que definitivamente pues no es lo que nosotros anhelamos ver, no es lo que nosotros deseamos, pero las circunstancias presentes ameritan de nosotros tomar ciertas medidas que son importantes para continuar hacia adelante y luego pues nosotros, porque si queremos pelear y continuar peleando la situación del aborto en el foro adecuado, pues tenemos que estar vivos y para estar vivos necesitamos estar bien vacunados y bien preparados. Reverendo, ¿ha tenido usted a miembros de su congregación que han acudido
a usted para pedirle algún tipo de consejo con respecto a si se vacuna o no? ¿Y qué les ha dicho? Realmente muy pocas las personas han sido, porque yo he tratado este asunto desde el púlpito, o sea, Ujú. he sido general en varios servicios y he expresado mi opinión, e inclusive cuando me vacuné, se lo dije a la congregación, ya mi esposa y yo estamos vacunados y esperamos que todos completamente se vacunen. Las personas que han venido, sí les he recomendado básicamente que vayan y que tengan la vacuna, que es una actitud responsable, no tan solo por el bien de ellos, sino por el bien de otras personas que están a su alrededor y de su familia. Claro, comparto con usted una anécdota de algo que me sucedió hace un par de días en el estacionamiento de un centro, de un supermercado. Una persona se acercó a hablar conmigo, estuvimos conversando y caímos en el tema de la vacuna. Y yo le dije, yo estoy vacunado, yo tengo ya las 2 dosis, estoy completamente vacunado. ¿Usted qué tal? Y me dice él, no, yo estoy protegido por el Señor. O sea, se refirió a Dios. Y yo le pregunto, reverendo, ¿es suficiente contar con la protección del Señor y orarle al Señor para de esta forma no ser contagiado por el COVID-19? Sí, mira, le voy a contestar de la siguiente manera. Yo tengo mi pastor en Puerto Rico, siempre me decía, mira, acuérdate que Dios no auspicia los descuidos, ¿no? Dios no auspicia los descuidos. Lo que él quiere decir es que hay situaciones que nosotros enfrentamos en la vida, que Ujú. tenemos que utilizar el sentido común. El Señor nos ha dado a nosotros un cerebro, colocó en nosotros una capacidad intelectual por arriba de los animales. El Señor no creó al hombre como otro animal más porque, ¿para qué? Para eso tenía a los perros, tenía a los monitos, tenía todas estas cosas, ¿no? Él creó un ser humano capaz de poder pensar y de poder recibir las enseñanzas de él y que nosotros asumiéramos todos los principios bíblicos, las enseñanzas y comenzáramos a tomar nuestras propias decisiones en base a lo que nosotros estamos mirando, estamos viendo. Yo creo firmemente en la protección divina. Yo creo firmemente que Dios nos protege a nosotros y hace milagros. Ese no es el issue que se tiene que debatir en este momento. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor también nos llama a nosotros los creyentes a que nosotros nos sometamos a las autoridades, a aquellas personas que están por arriba de nosotros y que tienen la función de orientar nuestras vidas, y que tomemos esa información y que nosotros nos sometamos a esas autoridades siempre y cuando no vayan en contra de nuestros principios bíblicos. Ahora bien, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo creo en esa protección y a todo el mundo le digo, mire, amado, nosotros hemos tenido servicios ya por meses en la iglesia. Estamos observando todas las medidas del CDC, lo estamos observando. Y hasta el día de hoy, nosotros no hemos tenido ni un solo caso. Y tengo cientos de personas cada domingo, cientos de personas cada domingo y cientos de personas cada miércoles. No hemos tenido un solo caso de contagio que haya sucedido dentro de nuestras facilidades. ¿Por qué? Porque nuestra gente toma cuidado, nuestra gente se vacuna, nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de hacer lo otro, ¿no? Yo creo que pienso que Dios es un Dios grande, el Espíritu Santo es un caballero y no auspician las irresponsabilidades o las declaraciones las cuales no tienen un fundamento realmente que nos pueda sostener. O sea, tenemos la vacuna, vamos a usarla. Reverendo, ahora que menciona la cantidad de personas que acuden físicamente a la congregación, a los oficios religiosos, los resultados de una encuesta recientemente hecha por la compañía Gallup arrojaron que por primera vez en los últimos 80 años, la asistencia de feligreses a las iglesias o a las mezquitas o a las sinagogas, las tres grandes religiones monoteístas, cayó por debajo del 50% por primera vez en los últimos 80 años. Y muchos interpretan esto como una falta de fe o que muchas personas ya están perdiendo la fe. ¿Cómo usted interpretaría esos resultados? No, yo no creo que eso es correcto. Es obvio que la asistencia va a disminuir por la situación del COVID, porque hemos estado siendo orientados a mantener distancias, hemos estado siendo orientados a tomar medidas para la prevención de esta enfermedad. Tenemos la vacuna apenas ahora es que esto está tomando vuelo. Antes de ello, lo único que nosotros teníamos era el distanciamiento social y cuidarnos y estar en nuestras Y el casas. cubrebocas, Obvio, no se y olvide. los cubrebocas, exacto, las máscaras. O sea,
que definitivamente la gente ha sido muy fiel a obedecer todos estos tipos y es natural que la asistencia haya bajado. Claro, a nosotros nos bajó de tener casi en un servicio casi 3,000 personas en un domingo. Estamos teniendo ahora prácticamente cada domingo estoy teniendo un promedio completo total de unas casi 1,000 personas, 1,000 personas. ¿Entiendes? O sea, estamos teniendo una asistencia todavía de prácticamente un 35-40% de lo que se supone que tengamos. Pero yo no estoy preocupado porque cuando yo checo cuando yo tengo ese 40% o 35%, pero cuando checo las redes sociales, yo tengo el resto de gente estuvieron conectadas en nuestro servicio. O sea, estuvieron. Ahora, lo que sí tenemos nosotros que buscar es que cuando esto vaya pasando, bueno, tenemos que motivar, a estimular a la congregación a que no se quede en la casa acostumbrada a los medios sociales, sino que regresemos, porque hay una porción en la palabra que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, y ya que lo menciona, hasta ahora, desgraciadamente, no se ha inventado una vacuna contra el virus de las redes sociales. Eso sí era. Pero han sido de mucha ayuda. Han sido de mucha ayuda. Mire, aquí estamos nosotros haciendo una entrevista vía Zoom. Exacto. Reverendo, ya un par de preguntas para terminar. Hay muchas personas, muchos creyentes que se pasan el año regando chismes, atacando a las personas tras sus espaldas, viviendo en la hipocresía, en la maldad, dando puñaladas traperas, zancadillas, pero el fin de semana de Pascua no comen carne porque eso es pecado. ¿Usted consideraría a esas personas como unos apóstatas? Bueno, obviamente todo lo que usted ha mencionado, pues es lo que se considera, si pudiéramos llamarle una actitud o espíritu de religiosidad. Una cosa es religión, otra cosa es convicción. Cuando el creyente, el ser humano vive por sus convicciones, las convicciones toman el total de nuestras actitudes y nuestro comportamiento y nos afectan en lo más profundo. Por lo tanto, nos mueve y nos inspira a vivir nuestras convicciones a través de todo el año y a cuidarnos de no participar en aquellas cosas las cuales vayan en contra de esa convicción. Cuando nosotros practicamos solamente la tradición de una religión, las tradiciones siempre tienen la particularidad que solo nos recuerdan ciertos aspectos de lo que nosotros estamos celebrando y no la profundidad de lo que se supone que estemos viviendo. Y cuando vemos este tipo de ejemplos como el que nos da, pues son personas que verdaderamente viven un aspecto tradicional de religiosidad, pero en ellos no hay ningún tipo de convicción. Inclusive, honestamente, esas personas, porque vayan un Viernes Santo a la iglesia o dejen de comer carne, yo no considero que sean personas hasta cristianas. Eso sencillamente están disimulando una religiosidad, pero no hay una convicción. El Viernes Santo, definitivamente no hay ninguna parte en la Sagrada Escritura que digan que uno coma carne en Viernes Santo. Los steaks más ricos me los como yo el viernes. Porque no existe ningún tipo de... Es pecado que no invita, ¿eh? Eso es el problema. Ahí es donde está el problema. Pero verdaderamente no existe nada. Se habla de sacrificio, pero ¿sabes qué? Tampoco lo del sacrificio es válido, porque estamos celebrando en esta semana el sacrificio más grande que se ha hecho en la historia de esta humanidad, y fue un ser que fue a la cruz del Calvario, inocente por los pecados de toda la humanidad. Y ya para cerrar, y vamos a cerrar con lo que usted acaba de decir. Según he leído, cuando Cristo estaba en la cruz, él dijo 7 palabras, entre ellas una en la cual él cuestionó y dudó de su Padre Dios cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Usted corríjame. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no cree que también millones de feligreses en el mundo se estarán haciendo la misma pregunta en medio de esta pandemia que ha causado tanto dolor, tanta tragedia, millones de víctimas, y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no vienes en mi ayuda? ¿Qué usted le responde? Voy a responder en 2 partes. La primera, la parte de Jesús, no, en ningún momento el Señor se sintió abandonado. Lo que expresa esta pregunta, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es algo interesante. Tenemos que acordar que Jesús, aunque Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, él estaba en un cuerpo de carne. Él sintió el dolor, él sintió el hambre. Jesús fue tentado como fuimos nosotros tentados. Y cuando dice la palabra tentado, lo dice en todo el sentido. Una persona es tentada cuando le da la gana de hacer algo que no debe. Jesús pasó todo ese sinnúmero de experiencias. Jesús estuvo arrodillado en el Monte de los Olivos.
Y dice que en un momento, en esa oración, antes de ser capturado, él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente él rectifica y dice, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. En otras palabras, esto lo que muestra es la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió y sintió lo que los humanos sentimos frente a las circunstancias, a las adversidades, a las aflicciones que vienen a atacar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Y por eso, en el momento de la cruz, él no cuestiona a Dios. En el momento de la cruz, él experimenta y nos dejó ver a nosotros que cuando nosotros, en ese momento, Jesús toma todo el pecado del mundo, toma todo sobre sus hombros. Él se hace el sacrificio perfecto. En ese momento, él sintió en su cuerpo lo que significa la separación de Dios y del hombre a causa del pecado. Y él lo expresó, ¿por qué me has abandonado? Fue una experiencia para él única porque él no había experimentado eso. Y lo dijo, ¿por qué me has abandonado? Eso nos enseña a la iglesia que el pecado nos puede separar a nosotros de la presencia de Dios. Pero inmediatamente que sucede eso, él entrega su alma. Y el velo del templo, dice la escritura, fue rasgado de arriba hacia abajo, simbolizando esto, que quedaba abierta la entrada para todos aquellos que aceptaran el milagro del Calvario a la presencia de Dios. Algo que había sido completamente vedado a la humanidad, a los seres comunes y corrientes, a no ser que fuera por un sacerdote una vez al año, entrar al Santísimo. Ahora podemos entrar. Los creyentes, las personas que en medio de las aflicciones cuestionan a Dios, obviamente, primero denota que somos humanos, que cada uno de nosotros como humanos tenemos en la vida un momento en el que podemos claudicar y podemos cuestionar. El problema no es que nosotros cuestionemos a Dios o nos sintamos abandonados. Eso es parte de la humanidad. Eso es parte de mi naturaleza carnal. Todos sentimos eso. Yo soy un pastor y hay momentos que yo siento, pero Dios mío, ¿dónde tú estás? Sin embargo, el punto no es quedarnos ahí. El punto es salir de ese momento y entender que el que fue a la cruz del Calvario y resucitó en un día como el que estamos recordando en este día, es el que nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Reverendo Gilberto Vélez, de la Iglesia Cristiana Misericordia, créame que me dio muchísimo gusto conversar nuevamente con usted y sobre todo escuchar su mensaje. Amén. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí y siempre es un placer compartir. Y gracias sobre todo un día tan ocupado como el que va a tener a continuación. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para usted. Bueno, Dios les bendiga. Bye bye. Gracias. Cuídate.